Carl Jung introdujo el concepto de persona en el ámbito del psicoanálisis. Para el psicólogo, la palabra persona no debía confundirse ni intercambiarse con la palabra individuo, pues su significado estaba fundamentado en la etimología de la misma. La palabra persona, por su origen en latín, significa máscara o personaje teatral. Por tanto, Carl Jung desarrolló el concepto de persona de la siguiente forma. La persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, una especie de máscara diseñada por un lado para causar una impresión definida en los demás y por otro para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. De cierta forma, es el rostro que utilizamos para presentarnos ante los diferentes contextos, personas y roles que exige el mundo. Es lo que el otro puede ver de ti, pues lo que el otro ve no necesariamente es lo que eres en realidad. Son escasos los individuos que no disponen de una persona para subsistir en el mundo, pues aunque parezca contraintuitivo, hay un cierto grado de utilidad en la persona. No todos podemos ir por la vida mostrando libremente nuestra sombra o nuestras más profundas contradicciones. Carl Jung era optimista respecto a la autenticidad, pues él creía firmemente que si bien la persona no era un obstáculo sino una necesaria herramienta de supervivencia, mediante un largo y creativo proceso de introspección se podía llegar eventualmente a la individuación, la expresión máxima del verdadero ser. Él mismo afirma: el privilegio de toda una vida es convertirse en lo que realmente se es, pues él sabía que la autenticidad no era ser espontáneo, sino el proceso mismo de confrontar inagotablemente lo reprimido y acercarse cada vez más a la completitud. Recordemos que la individuación, al igual que la autenticidad para Carl Jung, no es una puerta que se cruza una vez, más bien es una larga espiral de hacer consciente lo inconsciente, integrar los arquetipos y enfrentar la sombra. Sin embargo, también consideraba que pueden ocurrir diversos problemas durante el proceso. Por ejemplo, la sobreidentificación con la máscara. Este fenómeno ocurre cuando el individuo ha confundido su valor real con el valor que obtiene de la aprobación de su máscara. El ejemplo por excelencia es el surgimiento de modelos hipermasculinos que exageran una cualidad o una virtud llevándola hasta el exceso. Mientras un hombre de virtud habla de ser generoso, valiente y sabio, un hombre hipermasculino defiende consciente o inconscientemente la codicia, la soberbia o el orgullo. Mediante esta manifestación pervertida de la virtud, encuentran validación o aprobación de un público que parece alentar y buscar el mismo camino de vida. Recordemos que para que una máscara se sostenga en el tiempo, ésta necesita de un aplauso constante, y el aplauso solo existe en el teatro. La mayoría de individuos en general subestima el poder de su persona, pues aunque creen vivir auténticamente, lo que están haciendo es expresar continuamente la máscara que les ha permitido sobrevivir o que ha elevado su percepción egocéntrica. En mi caso personal, no puedo negar mis pasadas pretensiones de ser intelectual o de ser el que siempre tiene la razón, y aunque soy consciente de esa vanidad, sé que en mi pasado, esa pretensión era el medio por el cual yo elevaba mi ego, ni siquiera mi valor como individuo, mi ego, pues al buscar validar y reafirmar mi personalidad intelectual, no hacía más que sugerir realmente mi baja autoestima. La autenticidad para mí en ese entonces no era más que un ideal, pues lo que yo era un mediocre intento de parecer, mas no un genuino e inocente deseo de ser. Dostoyevsky es un poco más cruel respecto a la autenticidad. A partir de un análisis de sus obras, podemos concluir que el autor consideraba la mentira, el autoengaño y la apariencia como partes casi que inherentes del ser humano. Al ser el autoengaño una variable constante en la vida del hombre, por más que éste se sepa libre y auténtico, es saboteado por sí mismo a vivir una vida que realmente no quiere vivir. Muchos de sus protagonistas, que parecen acercarse a la autenticidad, atraviesan por una gran dolencia o son atormentados por su hiperconciencia. El hombre del subsuelo, Crimen y Castigo o Noches Blancas dejan ver que sus personajes principales sufren profundamente cuando la autenticidad se asoma ligeramente en sus vidas. Y es que ser auténtico no es una cuestión intrascendente, es quizás uno de los actos de amor propio más difíciles de ejecutar. Pues ser auténtico significa un perpetuo sacrificio, la crucifixión continua de la carne, el ego, las corrupciones y las perversiones, pues estas no son naturales al ser, se han infiltrado como un veneno que infecta la sangre.
No es posible ser auténtico cuando la gobernanza del ego opaca nuestros más puros e inocentes deseos. No es posible disfrutar de la autenticidad cuando la tiranía de la carne somete a la razón para satisfacer sus más aberrantes impulsos. El costo de ser auténtico es un verdadero sufrimiento, porque requiere de ser consciente de las fuerzas que influyen en nuestro ser y que por mucho tiempo hemos ignorado. Requiere de la observación objetiva y transparente de nuestra conducta para determinar cuándo obedece a nuestro corazón y cuándo obedece a algo más. A medida que uno va conociendo los motivos reales, los gustos verdaderos, las ideas propias, inevitablemente se enfrenta ante un sentimiento profundo de vacío, pues aunque se camina hacia la verdad, se comprende que gran parte de lo que uno anhelaba, de lo que uno era o de lo que uno hacía, no era más que un intento de pertenecer o de validar su existencia. Las amistades que antes parecían inquebrantables, ahora son producto de máscaras y apariencias. Los deseos de ejercer una vocación que parecían genuinos, ahora son resultados de la presión familiar. Lo que antes era un escape de la realidad mediante el orgasmo, ahora es producto de un vacío emocional. Cuando se revela la falsedad en el interior, no se puede escapar del sentimiento de decepción, pues despojarse de la realidad que una vez concebimos como verdadera causa un profundo desánimo. Por eso decía Dostoyevsky que el dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo. Lo que uno es en el presente no se acerca a la versión más libre que uno puede ser, y al no ser completamente libre, esta versión sigue siendo condicionada por variables que aún siguen sin ser atendidas, y es que tristemente hay innumerables variables que afectan el ejercicio de nuestra autenticidad. Vamos a ver unas cuantas. Primero, muchas de nuestras conductas son inconscientes, y no me refiero a automáticas como el reflejo natural ante un golpe, sino que nacen de un profundo dolor o vacío en la infancia. Todos hemos atravesado por situaciones adversas o traumáticas que han moldeado nuestro comportamiento sin nosotros percatarnos. No es sino hasta que se acude a ayuda profesional que se logran comprender conductas anormales que hasta el momento parecían orgánicas. La personalidad rígida y estricta puede ser el resultado de una infancia donde imperó el abuso psicológico por parte de un padre autoritario. Lo opuesto también puede ocurrir, que un individuo rebelde, incapaz de ordenar y seguir instrucciones en el presente, haya vivido con padres extremadamente rígidos y cuya única forma de llamar su atención era mediante el caos y la desobediencia. Hasta que no se hace consciente lo inconsciente, el inconsciente seguirá gobernando nuestra vida y nosotros lo llamaremos ser uno mismo. Segundo, porque en nuestra naturaleza somos cómicamente influenciables y persuadibles, no solo por otros, sino por nuestros propios engaños. En el famoso estudio del psicólogo Solomon Asch, se demostró que el ser humano tiene una fuerte inclinación por ajustar su conducta para conformarse con la sociedad, aunque su razonar dictamine un pensamiento contrario. De acuerdo con el experimento, entre mayor era el número de personas en el grupo, mayor era la presión interna del individuo por actuar conforme a las expectativas del grupo. Aunque nosotros nos sepamos razonables y conscientes, no podemos negar la influencia de sesgos e influencias en nuestras decisiones e incluso en nuestra personalidad. Tercero, porque buscamos minimizar el dolor y maximizar el placer. Es indiscutiblemente más costoso a nivel emocional ahondar en lo reprimido, trabajar en las contradicciones y aceptar las perversiones, que en continuar una vida medianamente normal donde el ente primario es la persona, la máscara que ha prevenido el dolor. Muchas veces, para evitar el sufrimiento, desistimos de buscar la verdad, preferimos la conveniencia. Cuando un dato, una idea o un comentario interfiere con nuestra subjetiva realidad, nos alertamos, entramos en defensa y preferimos huir. Inconscientemente se asume que la aceptación de esta nueva idea que hace fricción con nuestra realidad significa la reestructuración de nuestra identidad. Por eso preferimos la costumbre de lo que hemos sido al riesgo de ser algo que nunca hemos sido, aunque sea mejor. Por eso dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer, porque al mecanismo psicobiológico que nos ha mantenido con vida durante cientos de años, prefiere minimizar el dolor evitando algo nuevo pero incierto, que mantener algo mediocre pero conocido. Cuarto, desarrollamos un ego que busca reconocimiento, validación y aprobación según el caso.
Para algunos esto es observable y trabajable, para otros su realidad y su valor como individuo depende fundamentalmente del ego. Y cuando se vive por el ego, no hay saciedad, siempre se quiere más, no hay descanso para esta entidad que no sabe vivir en plenitud. La desgracia para el hombre que padece de esta dolencia es traicionarse constantemente por un plato de lentejas. Deja de ser lo que es para vivir constantemente en una tensión autoimpuesta, de vivir conforme a la idea que el otro tiene de él, pues es del otro donde se obtiene su valor. De ahí la dependencia al reconocimiento y la validación. Se modifica la conducta, se calibran los gestos y se cambia la personalidad para que esa representación mental deseada en el otro no cambie. Para algunos es parecer más atractivo, para otros es parecer inteligente, para otros es parecer más religioso, que es en últimas lo más triste que se puede perseguir. Fingir espiritualidad para sostener una imagen recta y honorable sin realmente acudir humildemente al Creador. ¿Cómo podemos ser auténticos si nos dedicamos la mayoría del tiempo a ser actores? Lo más aterrador del asunto es que quitarse la máscara no es una tarea sencilla. Aun siendo conscientes de nuestros tormentos, seguimos cediendo ante fuerzas que impiden el ejercicio natural de nuestro ser. Aun en pleno conocimiento de nuestros pecados, continuamos haciendo no lo que verdaderamente queremos, sino lo que aborrecemos. Y esa es la carga de la autenticidad consciente, que uno observa atentamente, en vivo y en directo, cómo se traiciona, cómo el corazón es desgarrado al escoger la carne por sobre el espíritu, y cuando llega la culpa, no es efímera, es realmente escalofriante. No solo sufres por haber caído, sufres porque sabías que estabas cayendo y aún así escogiste voluntariamente el destino. Decía Pablo en su carta a los Romanos: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y es que el tormento de la autenticidad está en tener pleno conocimiento de nuestras deliberadas acciones cuando no son congruentes con nuestros verdaderos y puros anhelos. Porque ser auténtico es vivir de acuerdo con lo que reconocemos como verdadero, incluso cuando cuesta pertenencia, placer o reputación. Ser auténtico es la armonía entre el pensar, el sentir y el hacer, la concordancia, la congruencia, la integridad. Cuando el sentir anula el pensar, se rompe la coherencia. Cuando el pensar subestima el hacer, se quebranta esa integridad. Por eso no es posible ser auténtico cuando la aversión al rechazo invalida la acción o cuando la inseguridad desautoriza el actuar. Por tanto, es imperativo escudriñar en la oscuridad, fumigar la maleza y cultivar nuevamente el jardín. Que las flores sean fruto de la verdad y la transparencia. En últimas, ser auténtico es vivir sin traicionarse. Desde una perspectiva cristiana, escoger la autenticidad es escoger lo natural y propio de nuestro ser, lo que Dios quería en un principio que fuésemos. Al vivir en un mundo caído, inevitablemente nos enfrentamos ante las seductores promesas de la carne. Al ceder a la carne y al complacer a un mundo alejado de Dios, como criaturas intencionalmente creadas, nos vamos alejando cada vez más de nuestro propósito e identidad original. Sin Dios, todo me es permitido, como expresaría Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, y es que sin un compás divino, lo que yo quiera hacer queda sujeto a mi limitada, tergiversada y errónea comprensión de la realidad. Por eso el sacrificio del ego, entendido como el morir a uno mismo, y la sumisión a la voluntad de Dios, permiten el florecimiento de nuestra verdadera y auténtica identidad. Solo cuando la criatura vuelve al Creador es cuando el Creador lo encamina hacia una verdad que la criatura jamás imaginó. La buena noticia, para algunos, es que la autenticidad es una guerra que nos acompaña hasta la muerte. Algunos días serás más congruentes con tu pensar, sentir y hacer. Otros días caerás ciegamente ante las propuestas de la carne, o simplemente serás tentado a revivir tu pasado. Pero vale más luchar a muerte por la plena manifestación del ser que vivir desgastado en una red de mentiras que nunca ofrecen verdadera paz. Por eso, mi estimado, te invito a buscar la virtud, a revelar la verdad que has ocultado por mucho tiempo, a ser congruente entre tu pensar, sentir y hacer, que el mundo pueda ver de ti una luz auténtica, no un reflejo débil y tenue, que mueras a tus corrupciones y perversiones, que te conviertas en un hombre ejemplar, fuerte, valiente y sabio, un hombre preparado para la guerra,
pero en busca de paz. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida.